pero no queremos alargar la charla porque sabemos que se tiene que ir. Estamos en comunicación con la economista Yanina Lojo. Hola Yanina, ¿cómo te va? Connie D'Archés, Alejandro Almendro, te saludamos. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Yo igual me quedo escuchándolo si quieren hablar del partido, ¿eh? Ah, ¿cómo lo viviste? Creo que igual que todo el mundo, al borde de un infarto, lo que no creo que esperáramos es empezar con los infartos Tan en temprano. 16 avos, pero Estuvo difícil. Ayer, yo siempre lo veo los partidos con amigos en San Justo, y ayer cuando salía le miraba la cara a la gente y la gente no tenía cara de festejar, tenía cara de que era un alivio lo que había pasado tremendo. Mucho susto ahí, pero bueno. mensaje que ¿Quedó primer cómo? mensaje que recibí Sí. después que terminó el partido fue de mi mamá, que me puso qué manera de sufrir. Pobre vieja, O claro. zafamos, ¿viste? La Sí, palabra sí. era zafamos. Sí, 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 estábamos todos. Lo que pasa es que mucha gente se pensó que iba a ser un partido fácil, y después, bueno, fue un partido de mundial, ¿viste? Es muy difícil, así que, bueno, por Lo mío es la suerte, economía, te voy a ser honesto, pero ese mismo día a la mañana había estado hablando a mi papá y me dice, me parece que en el PRO voy a pasar de 3-0 a 4-0. Yo le digo, ¿sabes No. que yo le tengo miedo a Cabo Verde? sí, Y me decía, no le podemos tener miedo a Cabo Verde. Yo le tengo miedo, no deja de ser un equipo que no tiene nada para perder. claro, Exacto, tal claro, Y cual. claro, nosotros tenemos todo para perder. Tal cual. claro. Entonces le digo, cuando la gente no tiene nada para perder, sale a Sale a jugar de otra jugar, claro, manera. sin presión, claro, por supuesto. Un equipo muy Sí. físico Y además, ¿no? También. Y ayer se vio eso, ¿no? Que Sí. Argentina era la que estaba presionada para Cabo Verde, de hecho, se queda mal, los caboverdianos se quedaron mal después del partido, porque si en realidad Argentina hubiese ganado 3-0, se iban más tranquilos. Claro, claro. Pero vieron que se les escapó. escapó ahí nomás. Tal cual. Entonces, gracias a Dios. sí, menos mal, menos mal, menos mal. Sí, a lo que no sabemos si se nos escapa es a nosotros los argentinos el tema de la economía. ¿Cómo lo estás viendo, Janina? Bueno, podemos hacer algunos paralelismos con el A fútbol. ver, dale, que me Eh, encanta. si lo vemos, o sea, tenemos el equipo armado, Sí. que sería la macroeconomía, que la tenemos acomodadita, Mm, ¿sí? mm, El tema es que nos falta que aparezcan las individualidades sí. particulares que harían que la micro empiece a moverse y que la gente lo empiece a sentir en el bolsillo. Y ¿Por qué esas te digo esto? Porque individuales. si yo miro la macro, Claro, ¿sí? Voy a ver un tipo de cambio que dentro de todo, más allá de que julio es un mes, fines de junio y principio de julio es un mes donde se mueve, pues se mueve por presiona. factores estacionales, Mm. un tipo de cambio que está bastante estable y previsible, que en el año prácticamente no se ha movido, un banco central que está comprando reservas, que va a poder afrontar sus obligaciones en dólares el 9 de julio como tenía Y previsto, que ha superado que las expectativas del decidió, Fondo Monetario también, ¿no? De alguna sí, forma. que ha superado las expectativas, que ha logrado bajar una inflación del 200 y pico por ciento a una inflación mensual que probablemente muchos analistas De creen que 1,9. el mes de junio quiebre el 2%, que lo podríamos haber quebrado antes si no hubiese sido por lo que pasó el año pasado con las elecciones, pero que tenemos sectores como el agro, como energía, que están despegando fuertemente, pero en los centros urbanos, Claro. particularmente en el área de metropolitana, en el área metropolitana de Córdoba, en el Gran Rosario, donde prima la industria y el comercio, estos todavía no despegan, están todavía en el banco de suplentes esperando para salir a calentar y empezar a jugar el partido de la economía. El, te- Así de simple. O sea, eh, tenemos esa realidad. el Y eso tema, es lo que más siente la gente. claro, ahí Janina lo que te iba a decir, el tema es que los sectores productivos, los que generan la mayor cantidad de mano de obra, el 70% de mano de obra, como la industria, el comercio, hoy no están, o sea, todo lo contrario, ¿no? En donde yo he hablado esta semana con dirigentes de la Unión Industrial Argentina y me reiteran lo mismo de siempre, la destrucción está yendo más rápida que la construcción, ¿no? Entonces, en ese cambio, en este cambio de paradigma que se está viviendo, ¿cómo hacemos para que la gente no quede afuera? Vos lo que hablaste es clave. Cualquier proceso de cambio implica destrucción, ¿sí? Para que se haga una creación, o sea, creas sobre lo que destruiste. Hmm.
El problema es esa, la velocidad de destrucción es más rápida que la creación, y ahí lo vemos en los indicadores de la subocupación, donde la gente empieza con este pasaje a veces por las aplicaciones para compensar que todavía no se generaron puestos de trabajo nuevos. Eh, Creo yo que una de las claves ahora es que empiece a funcionar de nuevo el Congreso. Tuvimos, creo que desde abril, corríjanme si me está fallando la memoria, abril, mayo, que Sí. el Congreso no funciona, no sesiona, no saca leyes importantes. Sí, los 3 Y meses creo de que es Adorni, momento. Janina. Digo, ahí se paralizó el Exacto. Congreso. Bueno, eh, vamos a esperar de que ahora se reactive, porque hay proyectos muy importantes como el de la reforma tributaria, que eso ayudaría muchísimo al sector industrial, al sector comercial, empezar a sacarle presión a las pymes. Este reclamo que está haciendo desde el sector de la pyme, que es totalmente válido, en estas circunstancias sería ideal de que, por ejemplo, los embargos se Se paren. suspendieran, se paren los embargos, se suspendan las reclasificaciones por un tiempo, porque hay gente que hasta le está costando pagar lo que tiene que pagar de impuestos. Entonces, sacar algún tipo de moratoria para ayudar a los contribuyentes. Claro. De esa manera, poder empezar a ver cómo se ayuda a ese sector que necesita sí o sí que le bajen el costo argentino, que le subió, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios, porque la realidad es que los servicios se actualizaron, eso le quita margen de maniobra, y además empezar a ver de que se reactive la financiación en el sector privado, porque no existe inversión, no existe nada si vos no tenés capacidad de acceder al crédito. Claro. Y un punto que me parece clave es que también hay que entender que el consumidor cambió. Más allá del cambio en el poder adquisitivo, el consumidor cambió. El consumidor, ayer estaba justo en la calle antes de que empezara el partido, estaba haciendo mandados y me ponía a hablar con el comerciante, con una persona que hace una cosa, otro, y todos te decían lo mismo, sí, está bastante parado, pero al mismo tiempo te decían, pero también la gente está gastando en algunas cosas y en otras no, o ves que hay gente que va a compra en determinados lugares y gasta un montón y otros lugares no, otros te decían que obviamente no eran vendedores, no tenían un comercio, te decían, yo la verdad es que espero a la liquidación para comprar. Claro. Janina, Connie Artes te saluda, ¿cómo estás? Yo pensaba, ¿no? En este consumidor que es moroso. Hoy están todos con deudas enormes en las tarjetas de crédito, es la forma de vivir del argentino. Vos decías la reducción impositiva, sobre todo los municipios, ¿no? También algunas tasas que puedan condonar, que se pueda hacer planes de pago. Yo creo que la próxima discusión que viene, si bien vos nombraste al Congreso, es política no ideológica, que es la que quiere instalar algún sector del gobierno, sino más bien esta discusión de la Argentina fracturada. ¿Cómo hacemos para conectar estas dos Argentinas? Porque el campo, el litio, es todo necesario y creo que a largo plazo yo creo firmemente que va a funcionar, pero el cortoplacismo es lo que preocupa al argentino de a pie. ¿Cuál es la discusión que pensás que se viene dentro del Congreso real? Mira, cuando digo que hay dos Argentinas, en general me critican y yo digo, no entiendo por qué, porque es una realidad. Hay dos Vos la ves, Argentinas, yo la claro que veo. sí. Hay dos Argentinas, porque si hay un sector que está creciendo, que está despegando, y otro sector que está deprimido, es porque hay dos. El país es uno solo, lo que tenemos son dos realidades. Esto que nosotros vemos no es algo que es aislado, se suele dar en otros países del mundo. Esto que vos decís, el puente para que eso que despegó llegue, se ha logrado en otros países, lleva tiempo. Por eso el cortoplacismo en esto no nos sirve. Tenemos que empezar a mirar a largo plazo y es algo que nos cuesta mucho a los argentinos. Otra cosa de las que vos mencionabas, el tema de las tasas, yo creo que si todos los argentinos nos apretamos el cinturón para tratar de salir adelante, para darle el cambio al país que queremos, ¿sí? No, nos apretamos todos el cinturón, ¿sí? El Estado también se lo tiene que apretar. Totalmente. Y se lo tiene que apretar en todos los niveles. Vos lo nombraste, las tasas municipales. La verdad que lo de las tasas municipales es inentendible. Y lo peor de todo es que hay municipios que están intimando a los comercios al pago si se demoran 15, 20 días en pagar la tasa. Totalmente. Y vos decís,
¿qué clase? No estamos hablando de municipios quizás alineados al oficialismo. No, no. Del otro lado que están criticando toda la política del gobierno en relación a eso, están intimando a las pymes. O sea, quienes dicen que defienden a la industria nacional, quienes dicen que defienden a las pymes, y esto no tiene nada que ver con política, sino que tiene que ver con una cuestión, si vamos a defender a las pymes, nos ponemos todos de acuerdo, no importa la bandera política, dejemos de intimar a las pymes. Totalmente. Sí, el tema... Cambiemos la manera también de pensar los impuestos. Yo entiendo que esto es coparticipación, sé que se va a poner muy difícil, la discusión por la coparticipación, pero en algún momento nos vamos a tener que sentar y decir, realmente no podemos trabajar más de medio año los argentinos para el Estado. Totalmente, exacto. Aparte hay tasas que se superponen incluso con impuestos provinciales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, claramente. Más de 150 impuestos hay en Argentina. Totalmente, es una locura. La Constitución prohíbe expresamente las aduanas internas y tenemos provincias donde por pasar solamente con el camión, con tus productos, te retienen ingresos brutos. Sí. Y tenés una yerbatera iniciando acciones legales contra una provincia porque tiene acumulado 300 años de saldo o crédito fiscal. Qué bárbaro, increíble. Sí, tremendo. Janina, hablábamos, recién hablaba de lo que tiene que ver con las pymes. Pero también hay algo que está pasando con la gente, con el ciudadano de a pie, que se ha incrementado la morosidad en lo que tiene que ver con billeteras virtuales, con préstamos bancarios. Yo en una parte lo adjudico también que, sobre todo el tema de las billeteras virtuales, no han tomado una medida de precaución, por decirlo de alguna manera, a quién le daban esos créditos, ¿no? Se dio muy holgadamente y ahora la gente no lo puede pagar. ¿Cómo crees que esto se puede revertir o si crees que la tendencia se va a seguir incrementando? ¿Y a qué lo atribuís? Perdón. Mira, yo te voy a decir lo que dicen desde el sector financiero, que ellos tienen los indicadores. Ellos dijeron que lo peor ya pasó en cuanto al pico. Ellos creen que esto se va a ir decreciendo, en particular porque en junio salieron todos muy fuertes a refinanciar. A llamar a los morosos, a llamar a los que estaban pagando, pero que veían que estaban pagando muy ajustadamente, entonces empezaron a contactarlos para tratar de revisar la situación y darle quizás oxígeno. Y porque aparte aprovechaban el momento clave que es el del aguinaldo para tratar de captar un poco. Exactamente. Pero más allá de eso, yo creo que no fueron solamente las billeteras virtuales las que cometieron el error. Yo creo que hubo un error de todo el sistema financiero en general, porque el ciudadano de a pie argentino tiene un bajo conocimiento de educación financiera. Bueno, desde ese punto fundamental, la educación financiera. Su educación financiera es la experiencia real. ¿Y cuál era su experiencia real más cercana? Que no importaba, sacaba cuotas y se le licuaban por la inflación. Y no estaba acostumbrado a operar en un escenario donde la inflación se desacelerara. Entonces el peso real de tu deuda empieza a incrementarse en lugar de alivianarse, como te venía pasando. Pero las entidades financieras sí saben de educación financiera, tienen educación financiera, sabían cuál era la idea o el horizonte, podían planificar escenarios y sin embargo siguieron incrementando los límites, siguieron dando créditos. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un mea culpa desde el sector financiero muy fuerte, de que no hicieron una evaluación de riesgo como corresponde, y que la moraleja acá más importante es, hay que empezar a enseñar desde la primaria educación financiera. Claro. Janina, y por último, si tuvieses que darnos, para los que nos están escuchando ahora, el ciudadano de a pie, algunas herramientas de primeros auxilios para sobrevivir a todo esto, ¿cuáles serían 3-4 puntos importantes para vos? Bueno, a ver, si estás endeudado con la tarjeta de crédito, siempre tratar de pagar el total, nunca pagar el mínimo, porque lamentablemente es agotador. Vas a estar siempre volviendo a foja cero. Si no llegas, lo mejor que puedes hacer es llamar al banco y optar por alguno de los planes de refinanciación. Muchas veces hay una tarjeta que tiene un famoso plan B, que te toman la deuda y te ponen una tasa de interés y te la cuotifican y de esa manera dejas de tener que pagar el mínimo, tenés que cumplir con el pago de ese pago que te ponen ellos. Lamentablemente
las tasas siguen siendo muy altas y eso que hace que el costo financiero total sea muy alto, que a la hora de mirar si me voy a endeudar o no me voy a endeudar, no mire la tasa de interés, no me sirve la tasa de interés, tengo que mirar cuál es el costo financiero total con impuestos, tengo que mirar el sistema. Si me van a ofrecer un préstamo, tengo que mirar el sistema, no es lo mismo un sistema alemán que un sistema francés, y lo resumo fácil. En uno, a la mitad del crédito, devolví la mitad del capital. En el otro, a la mitad del crédito, no devolví casi nada de capital. Entonces, todavía voy a seguir pagando muchísimos intereses, porque los intereses se calculan sobre el capital. Y el sistema que más nos conviene a nosotros como usuarios es el que a la mitad del crédito ya devolví la mayor parte del capital, es el alemán, es el más difícil de conseguir porque es el menos ofrecido, por lo menos en la Argentina. Después que si cobramos el aguinaldo, primero tratemos de cancelar todas las deudas posibles. Claro. Y después veamos qué podemos hacer si nos quedó, aunque sea un pesito. Y mucho más no se puede decir porque hay que esperar a que, lamentablemente, y lo voy a poner con un ejemplo, Brasil en la década del 90, ¿sí? Implementó el Plan Real, que fue muy similar a lo que es el plan de convertibilidad, porque iba con una inflación del 2000%, ¿sí? Sí. ¿Por qué me voy a Brasil para sacar el caso de Argentina? Pues siempre si no nos ponemos como autorreferenciantes y empiezan los problemas. Tenía una inflación del 2000%, aplica el Plan Real y esto no significó que la gente volviera a tener el mismo poder adquisitivo de manera inmediata. Lo que nos mostró el Plan Real, y hay otras experiencias a nivel mundial, es que cuando vos tenés procesos de inflación tan acelerados como el que nosotros tuvimos, como el que tuvo Brasil, la destrucción del poder adquisitivo es muy rápida. La inflación te destruye el poder adquisitivo, pero la recuperación lleva mucho tiempo. A Brasil le tomó más de 3 años que la gente volviera a recuperar el poder adquisitivo. Claro. Esa es la realidad. Yo sé que muchos dicen no tengo 3 años, no tengo más Sí, plazo. Lamentablemente, no llegó al mes que viene. Es cierto. Claro. No llegó al mes que viene y es cierto. También creo que es algo que tenemos que empezar a desterrar los argentinos, que se buscó instalar. Hay un poco de inflación, es buena. No creo que no hay ningún país del mundo donde vayan a decir que un poco de inflación es buena, porque vos fíjate qué pasa. Con la crisis del Medio Oriente, la presión sobre la inflación mundial empezó a subir y automáticamente los bancos centrales empezaron a subir tasas. Claro. Si un poco de inflación fuese buena en un país donde la inflación está corriendo en el 2, en el 3%, en el 2 o 3% anual, no mensual, anual, te suben la tasa de interés o no te las bajan cuando tenían previsto bajarla, eso te está marcando que la inflación no es buena, claro. Que nadie quiere tener inflación. Claro. Yanina, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado y bueno, mandarle un abrazo a tu viejo, yo elijo creer como tu viejo, le tengo una fe bárbara, así que le ponga ahí en el PRO de 3 o 4-0 para el próximo partido con Egipto, que lo bancamos a muerte. El próximo partido en Egipto me va a agarrar en un aeropuerto, acá en Buenos Aires, yéndome voy a tener que ver el partido en el aeropuerto. Bueno, está bien, no, bueno, pará, pero por suerte... ayer me contaba un amigo que River juega un día antes del Mundial, un partido, no sé, por Copa Argentina, no sé por qué juega River. Copa Argentina. Bueno, un día antes de la final del Mundial, una cosa así. Y entonces, che, qué barato que están los pasajes para volver, porque era en Salta. Y dice, sacamos, era domingo a las 4 de la tarde, en el horario donde se va a jugar la final del Mundial. Menos mal que no te toca en el mismo horario que se juega, así que bueno, en el aeropuerto por lo menos vas a poder gritar con un montón de gente. Una gran hinchada va a haber ahí, Yanina, en el aeropuerto. Pero es que no estoy acostumbrada a ver los partidos en público, ¿viste? Uno en privado no tiene filtros. Grite sin filtro, Yanina, y grábese, grábate, Yanina, por favor, que después nos mandás el videíto y nosotros lo pasamos acá y lo hacemos, te haces viral como el Tano Pazman. Así que... Bueno, chicos, buen fin de semana y un saludo grande para todos los que los escuchan y bueno, hacer fuerza para el martes que viene. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias. Yanina Lojo, economista.